Ok, entonces vamos a crear nuestra base de datos para poder obtener este objeto. Ok, vamos a crear nuestra tabla países para poder registrar los países. Luego vamos a crear la tabla ciudades para poder registrar las ciudades y obtener este de aquí, ¿verdad? Ojo, yo pude haber puesto, y si se puede, puedes poner aquí ciudad Santa Marta, eliminar este, y esta ya no sería un registro en otra tabla, sino que sería una columna dentro de esta tabla. Y ya, y no te enredas tanto. Em, aprendamos cómo se hace en otra tabla. Entonces voy a borrar esto aquí. Y entonces ya sabemos que aquí, cada vez que vemos un objeto como valor de una propiedad, entonces sabemos que es un registro de otra tabla. Aquí ya sabemos que es un conjunto de registros de otra tabla. Y estas tres son columnas de esa tabla. Entonces yo lo voy a hacer, lo puedes hacer con cualquier framework. Yo lo voy a hacer esta vez, en este video, con Laravel, que me parece que es relativamente sencillo. Y me voy a estar ayudando con este pana de aquí. Vamos a ver qué tal me ayuda. Entonces, por favor, dame el comando para crear un proyecto de Laravel. Aquí está. Entonces aquí tengo una carpetica que está vacía, no tiene nada. Estoy en Mac, por eso cuando escribo el ls puedo ver, pero si estás en Windows tú puedes escribir dir y te va a decir lo que hay dentro de tu carpeta, ¿verdad? Entonces copio el comando dice que el proyecto se va a llamar nombre del proyecto. Vamos a ponerle aquí un nombre. Ponerle esta es la parte más difícil, darle nombre a las cosas. Cosa. Ajá. Entonces, mi proyecto se va a llamar Cosa. En este momento se está instalando Laravel. El comando Composer funciona porque yo tengo instalado el Composer y todo eso. Lo hice en Mac con ayuda de Her. Y voy a abrirlo, por cierto. Voy a tenerlo aquí abierto. Y si estás en Windows, utilizas Laragon. Instala Laragon, lo activas y ya podrías utilizar Composer. ¿Verdad? Al escribir Composer-V, te dice que está instalado, la versión, en este caso la versión 2.5.5. Puedes escribir PHP-V y te dice que está instalada la versión 8. Entonces, listo. Con eso estamos. Y Laravel está instalado. Sí. Laravel versión, el instalador de versión 5. Entonces, bueno, ya se creó mi carpeta, cosa, vamos a entrar en ella con cd cosa. Y ya estamos dentro de nuestra carpeta y vamos a abrirlo con el Visual Studio Code. Punto. Ok, aquí está nuestro proyecto. Así se ve un proyecto de Laravel. Entonces lo que vamos a hacer ahora es conectarlo. Yo creo que ya está funcionando así. Vamos a ver. Hacemos PHP Artisan Serve. PHP Artisan Serve. Para que empiece a correr el servidor. Entonces podemos ir a esta dirección, ¿verdad? Y ya tenemos nuestro proyecto de cero ahí funcionando. Ok, entonces vamos ahora a conectarlo a la base de datos y para eso lo hacemos en este archivo .env. Aquí donde dice Database Connection, vamos a usar MySQL. MySQL se encuentra va a estar en mi computadora, porque podría ser podría estar en otro sitio, en otra computadora. A través de este puerto, el nombre de la base de datos va a ser Database
cosa. El usuario, el que tú quieras, y el password, el que tú quieras. Yo lo voy a dejar así. Entonces, vamos a crear esta base de datos que se llama dbcosa en nuestro manejador de base de datos. En tu caso sería phpMyAdmin si estás en Windows. Vas aquí a localhost /phpMyAdmin, ¿verdad? Y te va a aparecer ahí. Ahí cuando tú escribas phpMyAdmin te lleva a la... Pero en mi caso yo voy a usar, como estoy en Mac, uso SQL Pro se llama. Pero hay muchos, puedes usar el que tú quieras. Aquí vamos a crear nuestra base de datos. Crear choose add database. Se va a llamar dbcosa. Agregar. Y listo. Ahí está creada. No tiene ninguna tabla. Perfecto. Entonces, vamos a crear ahora las tablas. Listo. Esto ya está aquí listo. Vamos a crear ahora las tablas. Pero antes voy a agregar git. Git init. Ajá. Git add punto. Git commit-m. Este es mi primer commit. Listo. Entonces ahora cada vez que yo hago un cambio, por ejemplo aquí, me lo marca como que es un cambio nuevo. ¿Ok? Y puedo volver y venir aquí y deshacerlo desde aquí. Ok, listo. Ajá, entonces vamos a crear nuestro modelo. Y vamos a empezar con el modelo país. Vamos a empezar con el de país. Que el de país no depende de ninguno, ¿verdad? Ciudad va a tener un registro país que igual no importa porque puedes ponerle null, que esté vacío el campo y ajá. Pero bueno, quiero empezar por país. Entonces voy aquí. ¿Dónde está mi proyecto? Aquí está. Mi proyecto cosa. Abro la consola y escribo php artisan make model. El nombre del modelo country lo voy a poner en inglés y -a para que cree todos los archivos relacionados a ese modelo, es decir, la migración, el controlador, el modelo, todo lo relacionado. Enter. Entonces él mira, ves, me pone en verde lo que creó. Él creó el modelo en appmodelscountry.php, una factory que es un archivo para crear datos de fake data, la migración muy importante, el seeder, el request, el controlador muy importante y policy. Ajá, entonces voy a buscar la migración. La migración está en database, la carpeta database, migrations y este nombre. Database, migrations y aquí está. Y si se fijan, ya teníamos otras migraciones aquí. Laravel ya trae estas migraciones por defecto, que es la de usuarios, que siempre se usa para el usuario para registrarlo, iniciar sesión, etc. La de contraseña y otras cosas ahí que él usa tras cámara. Y aquí está nuestra nueva migración, ¿verdad? Que tiene sus dos métodos. Recuerden que método se le llama a la función que está dentro de una clase. Método. Tiene dos métodos, el up y el down. El método up se ejecuta. ¿Cuándo se ejecuta el método up? Cuando yo hago php artisan migrates. Cuando yo ejecuto ese comando, Laravel va a leer todos los up de todas las migraciones o estos archivos que no se hayan migrado todavía. Entonces él lleva un registro de dónde quedó. Cuando tú ejecutas php artisan migrate, él ahorita va a ejecutar, va a empezar desde esta, porque la base de datos está desde cero. Él va a hacer esta, va a crear la tabla users con estas columnas, ¿verdad?
Después va a crear esta tabla que se llama Password Reset Tokens con estas 3 columnas. Después va a crear esta tabla y así, y va a crear la de nosotros, que se va a llamar Countries, que siempre todas tienen un ID, ¿se acuerdan? El ID autoincremental. Y esto le agrega, bueno, la fecha de creación y fecha de actualización. Esto es para llevar un mejor registro Laravel. Entonces aquí vamos a colocar aquí en ID tenemos que colocar el tipo de datos que acepta esa columna. Y para eso, pues podemos buscarlo en la documentación o con el mismo chat GPT. Podemos ver cuáles son los tipos de datos que acepta. Sí, preguntémosle. Muéstrame los tipos de datos que aceptan las columnas de la base de datos MySQL en Laravel. Ejemplo, ID, timestamps, ¿qué más? Ajá, está ID, está string, está integer, está float, si que quieres números con decimales. Si pones decimal, aquí te dice que 8 es con acepta 8 dígitos con 2 decimales, ¿ves? Así. Si pones boolean es que se va a guardar un true o un false. Si pones date es que se va a guardar una fecha. Y timestamp. Entonces nosotros vamos a necesitar una columna que se va a llamar nombre, el nombre del país, ¿verdad? Y como va a ser un texto el nombre del país, como es un texto, entonces le ponemos text. Aquí no nos dijo, pero aquí está string. Sí, vamos a poner, creo que string es para textos cortos. Sí, bueno, el nombre es corto, así que vamos a ponerle ese string. Y ya, más nada, el nombre del país, eso es todo. Ajá, entonces vamos a hacer la migración haciendo PHP Artisan Migrate. Entonces, al presionar Enter, lo que les dije, crea la tabla usuarios, crea la otra y la tabla countries. Revisamos aquí en nuestro, vamos a actualizar, aquí está la tabla usuarios con el nombre, email, password, la tabla, aquí está, countries, tiene el ID, tiene el nombre, que es de tipo, no se ve el tipo de dato aquí, dice varchar, es texto, acepta 255 caracteres. Ok, entonces ya tenemos nuestro modelo country. ¿Qué más? Y bueno, ya él guardó y él sabe que la última migración que se hizo fue countries. Si yo vuelvo a ejecutar PHP Artisan Migrate, dice no hay nada nuevo, no tienes ninguna nueva migración, así que no hace nada. Si creo otra migración, entonces él crea la tabla que yo le diga ya después desde aquí, ¿ves? Entonces podemos hacer también, por ejemplo, PHP Artisan Migrate Rollback. Es al revés, para atrás. Ejecuta el método down de cada una de las migraciones. ¿Y qué hace el método down? Drop if exists, o sea, bórrala. Borra la tabla countries. La otra dice aquí, borra la tabla usuarios. Borra la tabla, es al revés. En el método up se crea y en el método down se crea. Entonces, vamos otra vez a hacer la migración. Y aquí no hay nada. Ojo, yo actualizo, no hay nada, ¿ves? No hay nada. Pero si vuelvo otra vez, PHP Artisan Migrate, él vuelve otra vez a migrar las tablas. Tenemos las tablas aquí, otra vez.
Entonces es genial porque puedes llevar un registro. Esos son las migraciones. Son registros de cómo está diseñada tu base de datos. Vamos a crear la otra migración. Habíamos dicho que país, ciudad. Ciudad. Ok, entonces vamos con ciudad. PHP Artisan Migrate. Perdón. PHP Artisan Make Model. Crea el modelo. City. La ciudad. Voy. Enter. Se creó la ciudad. Aquí está el modelo. Aquí está la migración. Vamos allá. Vamos a la migración. Aquí está. Y también va a tener un campo de tipo string igual que el de country. Solo que aquí va a ver es el nombre de la ciudad. Entonces vamos a hacer la migración. Migrate. Y te das cuenta, solamente creó la tabla City, ya no creó las anteriores porque él lleva un registro, él lo sabe con esto, mira, ya vas a ver. Aquí. Él sabe que la primera migración, los que tienen número 1, fue la primera vez que yo hice PHP Artisan Migrate. Y fueron estas. Y la última fue esta, Countries. Entonces ahora voy a hacer una migración. Y él sabe que hay una nueva. Que está después de Countries. Aquí. Él sabe que después de Country hay una nueva. Entonces la ejecuta y le agrega un número. Le agrega un número 2, como para decir que esta fue la segunda migración que hizo. Él lleva el registro. Laravel se encarga de todo eso. Si no usas Laravel, entonces tendrías que hacer todo esto tú manualmente. ¿Ves? Esos son los beneficios de usar un framework. Entonces, aquí tenemos. ¿Dónde está? Ciudades. Aquí está, ciudades. Tiene su nombre. ¿Qué más? ¿Qué más? Ciudad. Ah, claro. Dijimos que ciudad iba a pertenecer a un país, ¿verdad? Entonces nos faltó una columna allí, que va a ser país ID, ¿cierto? Y va a tener el ID de ese país. Entonces vamos a aprender a hacer eso. Entonces, aquí vamos a hacer un rollback, ¿verdad? Retrocedemos y vamos a ponerle vamos a preguntar a ChatGPT cómo es que se hace, que no me acuerdo muy bien. ¿Cómo es que se escribe en una migración un campo, un foreign key se llama? Foreign key o una llave foránea. Una llave foránea. Entonces me pone un ejemplo de users y posts. Y el post pertenece al user. Entonces aquí hay dos cosas importantes. Tienes que agregar el campo user ID y esto que indica que hace referencia, que esta columna user ID hace referencia a la columna ID en la tabla tal. Entonces necesitamos estas dos cosas. Esta que va a ser country ID, porque la ciudad pertenece al country, ¿verdad? Y esto. Estas dos van de la mano. Aquí se crea la columna y aquí se le dice a la base de datos que country ID hace referencia al ID de la tabla countries. Esto lo vas a repetir 40.000 veces cuando estés trabajando, creando APIs en backend con Laravel. Esto lo vas a hacer 40 millones de veces. Crear los campos, los foreign key. Esto se llama foreign key o llave foránea, porque es una llave que referencia a una llave primaria. Esta se llama llave primaria. Esta es la primary key. Primary key.
y esta es la llave, y este country ID es la llave foránea, foreign key, porque es el mismo número de la primary key en countries. Ok, entonces, bueno, listo. Ya tenemos aquí que va a ser un country ID, va a ser de tipo unsigned big integer, o sea, un número unsigned es que no va a ser negativo nunca, es un entero no negativo, y big, o sea que aguanta, que va a crecer bastante ese número. Yo creo que sí acepta este, vamos a ver. Ok, vamos a hacer la migración. Vemos nuestra base de datos y aquí tenemos el nombre y el country ID. Lo otro que hay que hacer para que estén relacionadas entre sí las dos tablas es crear las relaciones en los modelos. Ojo con eso. Crear las relaciones en los modelos. Entonces, así como tenemos migraciones, tenemos modelos en la carpeta Models, que se ve así. Dentro de App Models están los modelos. El modelo City, el modelo Country y el modelo User que viene por defecto. Entonces, aquí lo que vamos a hacer dentro del modelo City y dentro del modelo Country, vamos a crear las relaciones. Entonces, vamos a decirle aquí, ¿cómo es que se crea la relación entre dos modelos en un modelo de Laravel? A ver qué me dice. Excelente, aquí está el has many y el belongs to. Perfecto. ¿Se acuerdan que el belongs to yo les dije que el que pertenece a es donde está el guión bajo ID? ¿Se acuerdan? Donde está el guión bajo ID, ahí va el belongs to. Vamos a copiarlo. Copiamos toda la funcioncita esta. Entonces, en city, la ciudad pertenece al país, ¿verdad? Y en la ciudad tenemos el country ID. Entonces, este es el que lleva el belongs to. Ay, ¿qué hice? Vamos a copiarlo desde aquí. Sería solamente la función. Aquí. Así. Es el método dentro de la clase city. Este método se va a llamar country y pertenece al modelo country. Y este modelo creo que hay que importarlo, ¿verdad? A ver. Parece que no. Y te da el ejemplo de cómo llamarlo. Ajá. No sé si hay que poner aquí country. Bueno, eso más adelante nos dará error si es que hace falta importarlo. Entonces aquí en la ciudad vamos a poder acceder a través de este nombre. O sea, este nombre es el que vamos a usar, por ejemplo, cuando hagamos city.country. Y ahí vamos a, si estamos en JavaScript, si estamos en PHP, ponemos flechita country y nos va a dar el valor del país que pertenece a esa cita. ¿Okay? Entonces vamos a agregar ahora la función en el modelo country. Y en country es has many. Ahí está. Tiene muchos cities, que es en plural. Un país tiene muchas ciudades, cities. Y el modelo que hace referencia a la ciudad es cities. Entonces ya estaría listo. Entonces vamos a hacer algo para que se vea un poquito más visual, porque estamos trabajando muy código y no estamos viendo. Vamos a crear un país.
Vamos a crear un país. Entonces, porfa, muéstrame en código cómo se haría una ruta para registrar un nuevo país en Laravel con el modelo country. Ok, entonces vamos a ver qué cosas me va a mostrar aquí. Primero la ruta, obviamente. Perfecto. En el archivo routes web vamos a colocar la ruta para crear. Perfecto. Eso es lo primero que hay que hacer. Muy bien. Entonces, aquí en el archivo routes web, vamos a agregar la ruta donde se va a ver la vista. Esta donde se va a ver la vista, ¿verdad? Aquí se va a llamar countries create, hace referencia al controlador country que ya lo tenemos creado, específicamente al método create que está dentro de este archivo. Y le puso un nombre a la ruta. Con este nombre podemos referirnos nosotros dentro del código a esta ruta. Esto es opcional, pero muy bien, gracias por ponerle el nombre también. Entonces, la ruta countries create, ¿verdad? Que sería aquí /countries /create. Por ahora no me lleva a ninguna parte, ¿verdad? Pero dice que me va a llevar al country controller, al método create. Vamos a ver este country controller. Aquí estamos en country controller y tenemos todos los métodos que ya vienen por defecto, ¿verdad? Para hacer las cosas, las transacciones con la base de datos. En el método create, que es para crear, hay dos, está create y está store. Create es la vista donde creas el país y store es la que va a recibir los datos desde tu vista, desde tu formulario, y los va a guardar en la base de datos. Son dos rutas diferentes, una donde ves el formulario y una donde el formulario envía los datos para ser guardados. So, vamos a usar el método create y en el método create vamos a retornar la vista. Muy bien, aquí está. Retornamos. Este view es un helper de Laravel, es una función donde le pasas aquí en formato texto el nombre de la carpeta y el nombre del archivo que quieres mostrar en pantalla en el navegador, que se encuentre en la carpeta views. Para eso nos sirve esta función view. Entonces dice, ve a la carpeta view, a la carpeta countries y muestra o renderiza el archivo create.blade.php. Así funciona en Laravel. Entonces vamos a esa carpeta views, está en resources views, ahí. Vamos a crear nuestra carpeta, nuestro archivo, ese archivo. Perdón. .blade.php. Entonces, dentro de views está la carpeta countries, el archivo create.blade.php. Ahí en ese archivo, aquí está el create.blade.php. Vamos a copiar esto. Wow, gracias. Aquí él está llamando fíjate, está llamando una plantilla, pero yo no tengo esa plantilla creada, así que vamos a quitar esto. Porque no, eso es cuando tienes una plantilla. Y esto es lo único que va a cambiar, pero no tengo esa plantilla creada todavía, gracias. Entonces aquí esto es de si es que si iniciaste sesión, eso tampoco lo voy a usar. Aquí está el formulario. Ok, entonces el formulario vamos a verlo. Que dice target class country controller does not exist. Ese es porque no he importado el controlador en la ruta. Esto, country controller, hay que importarlo aquí. Aquí debe estar. Aquí está.
importa. ¿Qué más me falta? Dice que en el formulario no existe esta ruta. Dice la ruta countries.store no está definida. No la he creado todavía porque quería mostrar. Bueno, vamos a comentarla por ahora. Esto, vamos a ponerlo así. Y así. Revisamos. Ahí está mi formulario. Muy bien. Excelente. Aquí vamos a escribir el país. Y cuando le demos registrar, va a consultar a otra ruta, que es esta que está aquí. Entonces vamos a crear esa ruta donde se va a enviar el dato del país y la vamos a recibir allá con este nombre, name. Vamos a ponerle un nombrecito más, nombre del país, para que se vea diferente a este name. Entonces esto lo vamos a recibir en esta ruta. Y esta, ¿qué es esto? Ajá, ¿qué es todo esto? Estas llaves de aquí son PHP. Esto quiere decir que dentro de esto se está calculando algo en PHP y se va a colocar la URL. Este route es un método, un helper de Laravel que recibe, así como el view, así como este que usamos aquí, el view, que recibe un texto y es equivale a la carpeta y al archivo. En este caso, recibe un texto y equivale al nombre que le pusiste a la ruta en el archivo de rutas. Aquí. ¿Viste? Entonces, con solamente colocar route y el nombre de la ruta, ya el Laravel se va a encargar de colocar aquí la ruta como es el enlace http / no sé qué, esto. Entonces, bueno, vamos a crear la ruta esta que se llama countries.store. Ya aquí ChatGPT ya la tiene lista. Aquí tal, era la segunda esta de aquí. Se llama countries, es de tipo post. Hace referencia al mismo archivo country controller, pero el método se llama store y este es el nombre de la ruta. Entonces vamos ahora a ir al método este store en country controller. Aquí está, store. Y vamos a hacer esto. Voy a poner dd y voy a poner $request. ¿Y qué es dd? dd lo que hace es pausar la ejecución, interrumpir la ejecución y mostrar lo que sea que pongas aquí adentro. Por ejemplo, yo pongo aquí ed y entonces vengo a la ruta, pongo cualquier cosa, registrar y dice post method not supported for route countries. Para ruta countries create. A ver, parece que tenía que actualizar. Ok. No estoy autorizado y tal. Perfecto. Aquí vamos a revisar un poco esto. Aquí es de método post countries.store. A ver qué está pasando. Estamos en vivo. Countries create. Entonces lo que yo hago aquí, registrar, me dice this action is unauthorized. Algo pasa con el formulario. El action es esta ruta, countries.store. Cuando hago clic en el botón submit, se llama esta ruta, que debería verse aquí correctamente. Vamos a verla. Así debugueamos también. Aprendemos a debuguear. Aquí está el formulario, ¿ves? Que apunta a
mi 127.001.8000, que es la página, /countries. Y el método es post. Muy bien, el método es post. Perfecto, sí, porque la ruta es de tipo post. Se llama countries. Countries.store. ¿Sí? Y tiene su token de autenticación, de seguridad, que se agrega con esto, con CSRF. Y bueno, vamos a terminar de copiar lo que nos dijo ChatGPT. A ver, a lo mejor nos faltó algo. En el método store vamos a poner esto. Aquí. Él dice que cuando termina en el método store, aquí, primero valida lo que viene por la request, por la petición desde el formulario. Después crea el país, aquí lo crea. Y después hace una redirección a la ruta create, o sea, otra vez a la vista donde se crea, con un mensaje que dice país registrado correctamente. Bueno, vamos a poner solamente eso, que soy registrado correctamente, a ver si lo hacemos, si funciona. No, algo está pasando. Bueno, voy a revisar y nos vemos en el próximo video.